La palabra que se va a establecer en nuestra vida es Jeremías 33, del versículo 1 al 3. Vamos a leer estos tres versículos juntos. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. Amén. 아멘. Vamos 우리 a hacer 신앙 nuestra 고백하겠습니다. confesión de 요한복음 fe. 14장 1절입니다. Jesús dijo: Yo 예수께서 soy el 이르시되 camino, la 내가 곧 verdad y la 길이요 vida. 진리요 Nadie viene al 생명이요 Padre si no es por 나로 mí. 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 Amén. 없느니라. 아멘. Vamos a 여러분, saludar a la persona que está a 감사합니다. nuestro 오직 lado. 예수 그리스도 Solo Jesucristo. Una vez más, 당신은 그리스도의 tú 증언자입니다. eres un proclamador de Cristo. 성경이 그리스도를 증언하는 La 책이라면 Biblia es 성경적 신앙생활은 La Biblia es un libro que nos muestra a Cristo, de manera que como cristianos vivimos mostrando a Cristo. 내가 De ser así, entonces, 이것에 대해서 말하고 싶다면 para poder hablar de esta Biblia, para poder hablar de esto, debo conocerla. 예수가 그리스도의 Por eso, hoy a través de la palabra de hoy vamos a confirmar 나를 사랑하신다는 qué 것을 significa que Jesús sea el Cristo y qué significa esto en mi vida. 깨닫고 확인해서 Y 말하지 않고는 confirmando 견딜 수 esto, 없는 vamos el agradecimiento por la salvación se va a restaurar al punto que no podamos callar, no podamos no hablar de esta verdad. Hoy Dios nos envió 6 personas muy valiosas, 6 nuevos creyentes muy valiosos. 오셨습니다. Y cada semana los ha enviado y nosotros la verdad no estamos evangelizando ni nada, pero el Señor nos sigue enviando cada semana. Y es la primera vez que vienen y probablemente se van a sentir incómodos por algunas cosas y probablemente sus caras se van a asustar, entonces los vamos a saludar, a dar la bienvenida con un aplauso. 이것들이 말씀 가지고 갇혀 있을 때 말씀이 Hoy les comparto la palabra con el título de Mientras estaba en la cárcel, vino la palabra de Dios. Puede ser una pregunta un poquito difícil para comenzar, pero ¿ustedes de casualidad tienen algún complejo por su apariencia? Aunque no sea un complejo, puede que haya cosas de ustedes que no les quieran mucho. Con seguridad las mujeres suelen tener. Los hombres puede que también tengan. Sin embargo, pero ellos se sienten satisfechos. ¿Por qué? No sé. Yo me incluyo. La mayoría de los hombres, ¿cuál es el pensamiento? Sí, pues reconocemos lo que es, no está bien. Pero, igual, no estoy mal. No estoy mal. Not bad. No estoy súper bien, pero no estoy mal. No soy el mejor, pero no estoy mal. Los hombres suelen pensar así. Las mujeres están riendo. Pero déjenos en paz, nosotros somos felices. Somos felices. Y claro que yo tengo cosas que no me gustan. Pero pienso, para vivir como pastor no está mal. Si yo quisiera ser como Hyun Bin, que es un actor muy famoso, ustedes no se van a acordar de la palabra, sino de mi cara. Entonces, para que ustedes se puedan aferrar a la palabra de Dios, me creo así desde antes de la fundación del mundo, se puede reír, no hay ningún problema, ríanse. Yo también probablemente si me hubiera visto así, me hubiera querido convertir en una estrella o una celebridad o algo así. Pero pues claro que hay cosas que me gustaría ser un poquito más alto. Yo no sabía que mi cabeza era tan grande. Supe cuando volví a Corea. En el extranjero nunca le dicen a uno que la cabeza es grande. Nadie dice tu cabeza es grande. Pero cuando vine a Corea, volví a Corea, la gente me dice que mi cabeza es grande. Y la verdad es que, de hecho, el birrete cuando me gradué no me quedaba muy bien. Entonces a veces pienso, bueno, tal vez si mi cabeza fuera un poquito más pequeña sería mejor, o si mi piel fuera un poquito mejor sería mejor, o mi cabello a veces simplemente se pone de puntas. Me gustaría que tal vez mi cabello se moviera un poquito mejor. Entonces sí, hay cosas que pues que lástima, pero ¿qué pensamos los hombres? No está mal, no está mal. No me escriban que estoy bien. No digan, pastor, usted está bien, tranquilo. No me escriban eso. No necesito ese tipo de consuelos. Pero cuando vemos que hay personas, vemos que las celebridades y muchas personas, todos tienen complejos. Me doy cuenta que realmente mucha gente, todo el mundo siempre vive con complejos. Y me acuerdo que antes la gente se hacían cirugías, por ejemplo la cirugía de la nariz y se cubrían, pero ahora con mucho orgullo se muestran por aquí y por allá.
보편화된 것 같습니다. 근데 그런 아쉬움 말고 Nosotros la semana pasada escuchamos la palabra en el palabra del púlpito y él al final hablaba de una cirugía al final el pastor. Entonces decía, cuando las personas tienen complejos muy grandes, yo también conozco personas que tienen complejos y se han hecho, se hacen cirugía de la quijada. Entonces, pero eso es muy peligroso, porque les tienen que sacar todo y lo cortan y después se lo vuelven a poner. Sé que es una cirugía muy peligrosa. Yo tengo un amigo cercano que se hizo esa cirugía y me acuerdo que sus ojos eran muy lindos, pero no sabía que sus ojos eran lindos. Pero tenía la quijada tan grande que no se le notaba la belleza de sus ojos. La personalidad también era muy buena, la forma de ser era muy buena, al punto de que daba a pesar que tuviera quijada tan grande. Obviamente trataba de no encontrarse con nadie porque cuando se reía se cubría el rostro. Pero la personalidad era muy chévere y tenía una fe increíble. Aún así ella no era amiga mía ni nada. Yo nunca le dije a ella como, hágase una cirugía o algo, pero se hizo la cirugía. Después supe que se hizo la cirugía y me encontré con ella al año. No la reconocí. Ella me saludó, pero no la reconocí. Yo quería saludar a la persona que le hizo la cirugía a ella. Lo hizo muy bien. ¿A qué punto quedó bonita? Que yo pensé, ¿será que se arregló otra parte de la cara? Solamente se operó la quijada, pero parecía que se hubiera operado los ojos, la nariz, la boca, todo. Ahora, no les estoy diciendo que se operen ustedes, no tomen esto como un pacto, no es eso, ustedes son muy lindos todos, no se hagan nada. Pero esta era una chica que nunca había puesto una foto de ella misma de perfil. Y él conoció también a alguien. Y un amigo con el que habían sido amigos por 10 años. Por 10 años de repente ese amigo se confesó. Durante 10 años no dijo nada. Pero esta persona era un pastor asistente y ahora se volvió esposa de pastor, se casó con esa persona y ya tiene un hijo. Entonces ayer, esta semana, escuchando esta palabra del púlpito, me acordé. Y me acuerdo que el pastor decía, realmente estas cirugías, más que de la cara, es de autoestima. Cuando les cambia algo en la cara, la forma en la que enfrentan la vida cambia. Pero nosotros no recibimos una cirugía externa. Nosotros recibimos una vida nueva. Esto no es algo que cambie algo en nosotros o que se arregla una parte de nosotros, sino nuestra vida entera. Y fuimos restaurados por completo, recibimos vida. ¿A través de quién? De Jesucristo. Recibimos la vida de Cristo en nosotros. Hubo un cambio fundamental en nosotros, un cambio en nuestra posición. Y no fue que nos haya prometido que algún día íbamos a recibir esta promesa, sino nos la dio. O sea, ¿a qué nivel tenemos que tener nosotros una autoestima alta? ¿A qué nivel tenemos que estar disfrutando? No es que nos hayamos mejorado un poco, fuimos transformados por completo. Y durante la semana pasada el Señor nos hablaba de esto. ¿Y a qué punto quería Dios que confirmáramos esto? Puede ser que sea solamente mi pensamiento, pero puede que yo estuve preparando esta semana las reuniones de oración, pero para mí, esta semana la palabra Jesús, la escuché muchas veces, la vida de Jesús, la escuchaba de una manera más real que en ningún otro momento. Sentí que el pastor principal incluso hablaba más de esto, entonces escuché nuevamente esto y conté. ¿Cuántas veces el pastor habló de Jesús? Él mencionó la palabra Jesús 61 veces. Durante 45 minutos repitió la palabra Jesús 61 veces. Más de una vez por minuto repitió la palabra Jesús. ¿Por qué la semana pasada habrá hablado tanto de Jesús? Porque solamente Jesús es el pacto de vida en sí mismo. Al final hablaba de que fuimos transformados, no solamente una parte de nosotros, sino todo de nosotros fue transformado. Y el que nos transformó es Jesucristo, es Jesús. Y ese Jesús ahora por medio del Espíritu Santo está en mí. Por eso cuando vayan
cuando den culto, tienen que agradecer que es por la vida de Jesús que ustedes pueden dar culto a Dios. No importa cuán amables sean, cuán buenas personas sean, si no tienen a Jesús, no pueden alabar a Dios. De manera que no les queda más que hacer idolatría, que caer en idolatría. La gente no les queda más que postrarse delante de personas o de idolatría o delante de demonios porque no conocen a Dios, porque no tienen a Jesús. Son personas tal y cual como yo. Y todas las personas creen que están sirviendo a Dios, es todas las religiones, pero no es así. Solamente Jesucristo es Dios. Y yo espero que ustedes con este agradecimiento den culto el día de hoy. Últimamente, estas plataformas de inteligencia artificial han mejorado mucho y se han aumentado bastante y ahora es muy cómodo. Sin embargo, puede que por fuera de una manera se ha vuelto más cómodo todo, pero es como la interacción con las personas ha disminuido un poquito, como ese sabor de estar con otras personas ha disminuido. Me acuerdo cuando habían personas que sabían de todo y era muy chévere cuando uno hablaba con alguien y sabían de todo y uno pensaba, wow, son muy inteligentes, wow, usted, mi amigo mayor. Y es esas cosas que no sirven para nada cuando nos enteramos, pero esa información que uno tiene y es interesante, aunque no sirve para nada. Entonces me acuerdo cuando andábamos en equipos grandes, en varias personas, y estaba una persona que se encargaba de los chistes, otra persona que se encargaba de pelear cuando tocaba. Pero también siempre en los grupos había una persona que tenía conocimiento de cosas, de esos datos curiosos que nadie conoce. Siempre hay de esos amigos. Y me acuerdo que antes fuimos a un lugar de casas antiguas, Hanok, de Corea. Y él me decía, ¿viste? ¿Viste esas casas? Y me dice, estas son las casas. Resulta que cuando estaban en la independencia de Corea, una persona estaba ayudando mucho para la independencia de Corea, pero resulta que era mentira. No estaba ayudando y era del equipo enemigo. Y él empezó a contar esas cosas y nadie le había preguntado y todo el mundo, guau, qué inteligente, qué inteligente. Y entonces él se sentía súper bien, se sentía todo satisfecho con su conocimiento. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos, tomamos una foto y sale la verdad, simplemente lo construyeron ayer y es un Airbnb. Entonces, usted no sabe nada. No, ya no se puede hacer como antes. Ya no está esa diversión que estaba antes. Antes ni siquiera sabíamos si lo que contaban nuestros amigos era verdad o no, pero ya ahora podemos saber. No es así. Y podemos confirmar todo y dejamos a la gente sin palabras. Entonces ahora tenemos información más clara, pero probablemente menos más amigos. Y estamos en esta época donde todo el mundo quiere cosas racionales y lógicas. Porque todo el conocimiento ya es compartido. Entonces lo que sabe esta persona lo puedo saber yo, todos lo pueden saber. Entonces cuando hay cierto tipo de conocimiento, entonces se puede confirmar. Y la gente es muy lógica en cuanto a lo que habla. Y hablando ya en este sentido, entonces el Evangelio no tiene mucha lógica y la gente del mundo no le queda más que ver el libro, esta Biblia, como un libro que no tiene sentido. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando somos débiles somos fuertes. Y esto no tiene sentido. Si una persona es fuerte, y si es débil, es débil. ¿Cómo es posible que cuando seamos débiles seamos fuertes? O ¿cómo puede ser que una persona que está sufriendo sea bendita, sea bendecida? Esto no tiene sentido. Y el mundo puede juzgar eso. Por ejemplo, si nosotros vemos en 2 Corintios 6:10, cuando la gente del mundo nunca va a entender esto. Dice, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo. La gente del mundo, aunque le das esto 10 veces, no va a entender. Las personas del mundo. Y ustedes incluso pueden decir esto, ¿qué se refiere? La gente que no conoce a Dios, la persona que tiene otras religiones, ¿será que puede entender esto? Y no son solo algunos versículos, toda la Biblia no tiene mucho sentido para muchas personas. Que Dios mismo haya venido como hombre. ¿Cómo va a venir Dios como hombre, como un pecador a este mundo? ¿Cómo dice que es un rey, pero este es un rey que se da hasta la muerte?
Un rey tiene que vencer y estar encima. ¿Cómo se va? 낮아지고 낮아서 죽기까지 낮아졌다. 그분이 왕이. ¿Cómo se va a hacer hombre y va a venir acá? Y cómo Jesús va a decir, 몸을 대속물로 yo no vine a ser servido, sino a dar mi vida por muchos. Si es un Dios, si es un rey, ¿cómo va a decir esto? Esto no es entendible. Un rey que ama a los pecadores. Esto no tiene sentido. Los pecadores tienen que ser enjuiciados, pero murió por los pecadores, los amó al punto de morir por ellos. Es un rey de amor, ¿cierto? Y la Biblia, en términos de este mundo, no es posible entender. Solamente la creemos por gracia. Solamente la la podemos entender por la gracia y por lo que el Espíritu Santo nos revela y nos ayuda a entender. Es la única forma para que nosotros podamos entender esta palabra. De manera que en este momento oren, Señor, ese Espíritu Santo que está en mí, ayúdame para que yo pueda creer tu palabra. Y esta es la oración que ustedes tienen que hacer siempre antes de recibir la palabra. No, bueno, escuchemos a ver qué dice. No, que el Espíritu Santo me revele. Y yo los bendigo y espero que el Espíritu Santo los lleve a entender esta palabra hoy. Jeremías, él está en la cárcel, él está atrapado. Y la verdad no tiene mucho sentido cuando se habla de que hay una bendición al mismo tiempo que estaba en la cárcel. Esto no tiene sentido. En esa época, Judea del sur estaba separada de Jerusalén y estaba sirviendo ídolos. Y en este momento, ¿qué estaba pasando? Había un rey que estaba diciendo que no quería escuchar la palabra de Dios. Y este se volvió el último rey de Judea del sur, porque después ya quedaron bajo Babilonia y ya le quitaron los ojos y los llevaron como preso a Babilonia. Entonces Jeremías simplemente estaba hablando lo que Dios le estaba diciendo a él. Los profetas en esa época no decían su opinión, sino lo que Dios les decía tal cual. Entonces Jeremías está diciendo, nosotros nos vamos vamos a estar mal porque nos van a llevar presos bajo Babilonia. Va a haber destrucción. Entonces, esto era lo que Jeremías estaba hablando. Y el rey que estaba escuchando esto que decía Jeremías, obviamente lo rechazaban. Obviamente nadie quería escuchar lo que le estaba diciendo. Y entonces, por lo que estaba diciendo Jeremías, a él lo llevaron preso. Jeremías, por lo que le estaba diciendo el castigo de Dios, del juicio de Dios, lo llevaron preso. Entonces, él estaba preso por predicar lo que Dios estaba hablando a través de él. Entonces nosotros que hablamos esta generación y que estamos hablando y que simplemente queremos hablar de acuerdo a lo que dice la palabra, se cierran las puertas, es como si estuviéramos en la cárcel. Y nosotros queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en un mundo que se opone a lo que dice Dios. Y entonces quedamos en cárceles en donde es como si no pudiéramos hacer nada. Y probablemente hay jóvenes que están en esa circunstancia. Dentro de la cárcel no había nada que hacer. Jeremías no tenía nada que hacer. Jeremías le dolía lo que estaba pasando y él simplemente quería salvar y que fueran salvos esta nación. Pero no lo escucharon. Y entonces él estaba en la cárcel. Y cuando él estaba allá, ¿qué fue lo que se abrió? Se abrió la puerta de la palabra. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún aún preso en el patio de la cárcel. La situación de Jeremías no había cambiado por completo, pero en ese lugar se derramó la palabra de Dios sobre su vida. Y esto es muy importante, porque el hecho de que todas las puertas de nuestras vidas estén cerradas no quiere decir que la puerta de la palabra de Dios vaya a estar cerrada. Y que la puerta de la palabra de Dios siempre está abierta. Es en sí mismo la bendición más grande. Que ustedes estén acá escuchando esta palabra es una bendición más grande. Hay muchas personas en nuestro país que dicen como, ya fue, ya estuvo. No sé si en inglés hay esas expresiones, pero nosotros tenemos esa expresión. Y cuando se logra algo decimos, ya fue.
en situaciones extremas. Y nosotros, aunque estemos en una situación difícil y nada esté funcionando, porque tengamos la palabra de Dios, tenemos que decir, ya fue, estuvo bien, ya. Porque tenemos la palabra de Dios con nosotros. Pero estamos en una generación que rechazan la palabra de Dios. La gente rechaza la palabra de Dios, tanto en esa época de Jeremías como en esta época. ¿Cuál es la razón por la que Jeremías estaba en la cárcel? Porque la gente no quería escuchar la palabra de Dios. No querían, odiaban el escuchar esta palabra de Dios, tanto que los llevaron a la cárcel. No era que no escucharan nada de la palabra de Jeremías. Lo escuchaban y les daba temor, pero no la querían obedecer. Y es lo mismo. Ahorita hay muchas cosas. Si ustedes entran en YouTube, se puede encontrar mucho la palabra, la Biblia la podemos ver en nuestro celular cuando queramos, pero la gente la rechaza. Una cosa es escuchar y otra cosa es recibir. Que nuestro oído escuche no quiere decir que lo recibamos. Que nuestro oído escuche no quiere decir que estemos obedeciendo. Muchas veces escuchamos, pero lo rechazamos. Y se rechaza la palabra de Dios. Sin embargo, van y le preguntan a personas que dicen que están poseídas por demonios. Personas que ni siquiera pueden cambiar su propio destino y no les queda más que obedecer a demonios. Y van y escuchan a esas personas mientras rechazan la palabra. La gente sigue viviendo de acuerdo a los principios de la Biblia, pero no lo saben. Y el ser humano sigue sin saber que no puede hacer nada separados de Dios y está rechazando el Evangelio de Jesucristo siendo lo único que necesitan. Aunque nosotros hablemos con otras personas del mundo que no sean creyentes y les digan, ayer escuché la palabra, escuché esto, la gente rechaza esto. Nosotros vamos a Bálsamo, aquí cerca. La gente puede dejar que pongan avisos grandes para que les lean el tarot, les lean las cartas, pero si se ponen, y eso es legal, pero es ilegal poner avisos de iglesias, es ilegal. Entonces nosotros ayer fuimos a avisar que tenemos una iglesia, pero para hacer eso tenemos que avisar. Y muchas veces cuando es un evento religioso, cierran las puertas inmediatamente. Y muchas veces quieren leer las cartas y se pueden leer en lugares públicos y todo, pero si salimos afuera y cantar alabanzas, la gente lo odia. Pero la gente tiene que saber que si todo está abierto, pero la palabra de Dios está cerrada, eso es destrucción. ¿Ustedes saben lo miedoso y lo terrorífico que es estar sin Dios? Estar sin Dios en sí mismo es el infierno. Sin embargo, un lugar donde esté Dios, en cualquier lugar, ese lugar en sí es el reino de Dios, es el cielo. De manera que ahorita Jeremías estaba en la cárcel, pero el hecho de que la palabra de Dios sea establecida es en sí una bendición. Porque quiere decir que las puertas del cielo estaban abiertas en ese lugar. Ahora les pregunto, ¿ustedes están en alguna cárcel? ¿Están en algún tipo de cárcel? Pero ustedes que están en la cárcel, si hoy escuchan la palabra de Dios, ese lugar es un lugar que está abierto. Entonces Jeremías seguía encarcelado, sin embargo en el momento que la palabra de Dios fue derramada, hay restauración. Un lugar, aunque sea una cárcel, si se establece la palabra de Dios, es la mejor situación posible. Sin embargo, si estoy teniendo todo lo que el mundo dice, pero no hay la palabra de Dios, es la peor situación posible. No sé si estoy yendo por el camino correcto o no. ¿Cómo puedo saber si el camino por el que voy es el correcto? Solo se puede saber por medio de la palabra de Dios. En Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque el mundo es oscuro, el mundo está en oscuridad espiritualmente, no ven absolutamente nada. Y a la gente le gusta adivinar. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes pueden poner su vida sobre algo que se pueda adivinar? La gente simplemente habla de probabilidades. Pero ahora les pregunto por posibilidades o adivinanzas. ¿Es posible detener la muerte, detener cosas antes de casarse? ¿Ustedes qué tipo de posibilidades, qué tipo de adivinanzas pueden escoger una persona? Tienen que casarse para poder saber. Ahora, la palabra nos está diciendo que no vivan de acuerdo a estadísticas, sino que vivan de acuerdo a la palabra de Dios.
Ahora, si habláramos de estadísticas en cuanto a seguir la palabra de Dios, es 100% seguro. De manera que si no tenemos la palabra de Dios, no es posible estar bien. Ahora, yo a veces les quiero preguntar a la gente, ¿usted de verdad está viviendo sin fuerzas? ¿Usted está viviendo sin nada? Y le pregunto a usted, ¿a dónde está yendo? ¿Sabe a dónde va? Pregúntenle a alguien. Si ustedes hablan de Jesús, inmediatamente la gente lo va a rechazar. Primero pregunten, ¿usted está viviendo muy bien? ¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde va? Todos están corriendo. ¿Y no será que usted simplemente está corriendo para donde todo el mundo está corriendo? ¿No será que usted no tiene la seguridad de que es el camino correcto? Y la gente no sabe. Y dicen, ay, pero esto se ve mejor, me siento cómodo. Y ya, eso es todo. Pero eso no es lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros es cuando la palabra de Dios es establecida. Porque si estamos escuchando la palabra de Dios, estamos creyendo en la palabra de Dios, esta es la mejor situación. Y el creer esta palabra y mantenerse esta palabra en sí mismo es la bendición. Por eso yo espero que ustedes hoy escuchen esta palabra y la reciban. No solamente la escuchen, sino recíbanla. Porque si ustedes saben quién es el que les está hablando, ustedes la van a recibir. Y Dios nos está hablando de manera muy amable y nos está diciendo quién es Él. Si vemos en el versículo hoy, versículo 33, verso 2, dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Si yo no soy una persona inteligente que está pasando por su lado, yo soy quien obra, quien hizo la tierra, yo soy el único que tiene el poder de formar, de crear y de afirmar la tierra. Y mi nombre es Jehová, no dependo de nada. Este es de Jehová el que está hablando la Biblia. Y ahora yo les digo, ustedes pueden con tranquilidad confiar en las palabras que dice este Jehová. El resto, aparte de Jehová, son palabras, son personas. Pero solamente la palabra de Dios es establecida. Por eso nosotros escuchamos lo que dice la gente y a veces les creemos, pero lo que tenemos que escuchar es lo que dice Dios. ¿Y qué está diciendo la Biblia y quién es Dios? Conózcase con Dios en este momento. ¿Quién es el que me está hablando en mi vida? Es Jehová, es Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo? Está en el versículo 3, lo vamos a leer juntos. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuánto quiere Dios que clamemos a Él? ¿Qué nos está contando? Antes de decir que clamemos a Él, nos está diciendo, yo soy Jehová, yo soy quien creó la tierra, soy yo quien te está hablando a ti. Es lo que nos está diciendo Dios, escuche bien. Y después dice, clama a mí. Él está explicando quién es Él y después nos dice que clamemos a Él. Y no dice que es el final, sino que Él nos va a enseñar cosas grandes que no conocemos. Y el estar dentro de esto en sí mismo es el cielo. Y este es lo que estamos escuchando hoy. O sea, imagínense que una persona en un reino que tiene algo de poder me dice, a ver, yo lo voy a ayudar. Eso es mucho, pero aquí el que está hablando es Jehová mismo. Clama a mí. Y esto no es una palabra sencilla. ¿Cuál es el punto central de esta palabra? Ore. Nos está mostrando. Nos está invitando a estar en oración. Dios mismo a través de Jeremías nos está invitando a estar en la oración. En este momento, Dios los trajo a este lugar de oración y les dijo que escucharan esta palabra. Ahora, ¿van a aceptar esta invitación? No pueden aceptar esta invitación y después no estar en el culto. Tienen que venir, no pueden no venir. Hay muchas veces que no estamos, decimos amén y no asistimos. Esta vez también hay muchos líderes que estaban esperando, muchos de ustedes. Decimos que nos vemos en la mañana y no nos vemos. Esta semana en la oración de la madrugada estuvimos esperando a varios de ustedes. Probablemente si van, lo siguen esperando. La oración. Para poder orar, tienen que saber que para poder orar es porque Dios nos da la gracia para poder orar. Y Dios nos está invitando a ese lugar de oración. Dios es un Dios que nos guía a la oración.
Dios nos lleva a orar. Dios le está diciendo a Jeremías, ore, ore, yo voy a responder. Esta vez durante 5 días estuvimos orando en la madrugada y yo la verdad estuve muy feliz. Me estuve preparando, pero estuve muy feliz. Yo la verdad no tenía ninguna intención de llorar, pero viéndolos a ustedes me daban muchas ganas de llorar porque estaba muy agradecido. Estaba de México y volví de México y estaba acostumbrada al cambio horario. Ahora tengo el problema del cambio horario y la oración de madrugada. Me levanté todos los días a las 4 de la mañana. Pareciera que hayamos venido a nuestras fuerzas, pero fue el Espíritu mismo el que nos guió y nos hizo venir acá. Ahora, si nosotros hablamos de una manera negativa, si cogemos un cuchillo y quiero ir y matar a esta persona, es Satanás obrando, es Satanás haciéndonos querer matar a alguien. Pero cuando estamos pensando, quiero ir a orar, ¿quién nos está dando ese pensamiento? ¿Satanás? Claro que no, es el Espíritu Santo que les está dando ese pensamiento a ustedes. Tengo que ir esta semana a orar, tengo que dar culto. Es Dios mismo quien nos está dando esa palabra. Y ustedes están experimentando esto por ustedes mismos. Y yo sé que ustedes experimentaron esto y vinieron de esa manera. Porque Dios les dijo que vinieran. Porque ustedes están acá. Porque Dios quiere hacer algo y por eso les está diciendo que oren. Porque Dios nos estará diciendo que abracemos el corazón de Cristo, el corazón de levantar personas, de salvar personas. Porque Dios me da una misión que es imposible. Y después nos dio la palabra de que Él lo iba a hacer. Él mismo dijo, let him work, que lo dejáramos trabajar, Él lo va a hacer. Él quiere hacer algo atrás de nuestra oración. Si nosotros vemos este versículo y vemos la forma de ser de Jeremías y nos damos cuenta cómo era la época en la que él estaba viviendo, nos damos cuenta que para Jeremías era muy difícil proclamar la palabra de Dios. Para él era depresivo el tener que decir que iba a venir juicio de Dios. Y entonces de manera que hay muchas personas, muchos teólogos que viendo la vida de Jeremías dicen que probablemente Jeremías sufría de depresión. Hay un pastor muy famoso que se llama Charles Spurgeon y él dice que la forma de ser de Jeremías tiene todo para ser una persona depresiva, y él tenía que compartir una palabra, proclamar una palabra del juicio de Dios. En el trabajo, las personas que tienen que decir que algo se va a salir mal, es difícil. Él tenía una depresión en sí, Jeremías. Nosotros a veces pensamos, Jeremías lloraba. Pero esto no es porque él lloraba mucho porque era una persona emocional. Claro que no es eso, la palabra no está hablando de esto. Hay un pastor de una iglesia aquí en Corea del Sur que él dice que él era una persona que podía muy fácil caer en depresión en cualquier momento. De manera que Jeremías, al estar en la cárcel, él estaba en una situación emocionalmente muy difícil. La forma de ser de Jeremías en sí ya era difícil, ya tenía depresión, era dado a la depresión. Pero aquí en este momento Jeremías está en la cárcel. Y Dios conocía que Jeremías era así, Dios conocía la forma de ser de Jeremías. Pero Dios lo llamó. Y Jeremías no quería decir esto, él quería estar en depresión. Cuando alguien está en depresión no quiere salir, quiere seguir en Jeremías. Yo la verdad me doy cuenta que las personas que tienen depresión no quieren salir, ni siquiera quieren salir de la depresión, quieren quedarse ahí adentro y ya. Quieren estar ahí sentados. Y Dios sabía que él estaba en esa depresión y lo llamó y le dijo que clamara. ¿Por qué? Porque Dios iba a responder. Porque Dios le dice, ore, no, dice clama a mí en vez de ora a mí. Aquí la palabra clamar incluye no solamente la oración, sino el comportamiento, la actitud. Entonces es la oración más la actitud. Entonces esto no se trata de salga o no salga a la cárcel, clama a mí, ora a mí. Y es lo mismo con nosotros, la situación nuestra cambie o no cambie.
el saber que somos llamados por Dios, que Dios nos está invitando a nosotros, que Él preparó todo y nos está llamando. Dios no es un Dios que no se encarga de nosotros, sino que Él se encarga de todo. Él no nos llamó sin ningún tipo de responsabilidad, sino que Él nos está llamando porque nos va a responder y está diciendo, clama a mí porque yo te responderé. Y nosotros a veces escuchamos este versículo de una manera muy... sin entender el significado, la magnitud de este versículo. Ay, sí. Dios está diciendo que nos va a responder, así que no escuchen esta palabra como una palabra sencilla, sino entiendan que Dios les está diciendo, clama a mí que yo les voy a responder. Esto no es cualquier cosa. Dios mismo está diciendo que les va a responder. Y después que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En inglés dice cosas que no puedes encontrar. Pero esas son cosas ocultas, cosas que usted ni siquiera podría encontrar aunque busque. Eso es lo que le voy a mostrar, eso es lo que está diciendo este versículo. O sea, usted ni siquiera lo puede pensar, no lo puede imaginar. Incluso esas cosas le mostraré. Y Dios está diciéndoles, lo voy a restaurar. Y después, si vemos desde el versículo 6 en adelante, se ve la restauración de Dios. Y Dios dice y Él promete que Él va a devolverse de ese corazón de enjuiciar a Israel y los va a restaurar. Si vemos en el versículo 9 dice, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y toda la paz que yo les haré. Es un momento de transformación, todo se restaura. Y les digo, la oración incluye restauración. Cuando nosotros oramos delante de Dios, cuando clamamos a Dios, Dios nos restaura porque Él nos está prometiendo hoy que Él va a responder. Y aférrense a esto como un pacto, va a haber una restauración por completa. Y el secreto de la restauración completa es Jesucristo mismo. El ser restaurados a Jesucristo. No, pero Jeremías está en el Antiguo Testamento. ¿Esto por qué va a estar hablando de Jeremías? Ahora, veamos el versículo. El versículo 15 dice, en aquellos días y aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Está diciendo que a través de la simiente de David va a haber un renuevo de justicia. Un renuevo de justicia que va a restaurar toda la tierra, dice, y justicia en la tierra. Igualmente con ustedes mismos, su familia. Cuando Jesucristo es el que toma el control de sus vidas. Cuando su familia es restaurada y se vuelve a centrarse en Jesucristo, va a haber restauración. Y esto es lo que nosotros podemos confirmar cuando estamos en oración. Dios nos está prometiendo que va a haber restauración cuando miramos a Jesucristo, cuando clamamos a Jesucristo. Cuando Jesucristo porque Él se vuelve mi sacerdote, y cuando estamos delante de Él y reconocemos que es por su sangre que fuimos lavados y sabemos que Jesucristo se volvió el profeta y que a través de su palabra podemos encontrar a Dios. Dios restaura mi vida, la de mi familia y la de la nación. Nosotros hemos escuchado mucho el Evangelio, ¿cierto? No es que no lo hayamos escuchado, lo hemos escuchado mucho. Sin embargo, cuando sentimos cuando escuchamos este Evangelio, probablemente no hemos salido al lugar donde Dios nos quiere. A veces escuchamos el Evangelio, pero se termina ya. Esta vez no sean así. Hoy que están escuchando esta palabra, oren, salgan al lugar de la oración. Póstrense delante de Dios. Las personas que se postran delante de Dios no se postran delante de las personas. No se queden mirándose ustedes sin detenerse, sin cesar, den todo delante de Dios y entréguenle todo a Dios, dejen todo delante de Dios en el nombre de Jesucristo y experimenten cómo Jesucristo los transforma.
약속합니다, 여러분. Dios está prometiendo esto en la palabra y yo les digo, yo confirmé también esto, no es difícil. Yo sé, a que sabe esto, no hay algo más sabroso que la oración, no hay nada mejor que esta oración. No puede compararse con la felicidad que dan los seres humanos. 이번 특세를 통해 Y yo sé que a través de esta oración de madrugada especial que tuvimos, ustedes experimentaron esto. ¿Y por qué el Señor nos está llevando a escuchar esto hoy? Es sencillo, 결론, 이 기도를 para que sigamos orando, para que no detengamos la oración. 갇힌 게 No, pero ¿cuándo se va a abrir la cárcel? ¿Cuándo se van a solucionar las cosas? No mire lo visible y habla de sus ojos espirituales. 예레미야 선지자가 오늘 하나님의 말씀이 임하기 Antes de que 부르짖지 않았던 se estableciera la palabra de Dios o en el versículo de hoy de Jeremías, no quiere decir que él no hubiera clamado antes. Él todo el tiempo clamaba delante de Dios, pero porque Dios nuevamente le dijo que clamara, porque Dios habló nuevamente. 기도를 그 기도를 Porque Dios le está diciendo, siga orando de esa manera, de una manera más realista. Mientras es consciente de que Dios está escuchando, siga orando. Aunque el estar en la cárcel no cambie. Si seguimos orando, Dios obra. 이번에 특세 때 기도에 Y estas personas que durante esta oración de la madrugada experimentaron este sabor de la oración, espero que sigan orando y los que no pudieron participar no se pierdan esta bendición, oren. 새벽 기도가 나에게 더 이상 ¿Cuál era el título de oración que tuvimos durante este tiempo? Que esta oración de madrugada especial deje de ser algo especial, algo extraordinario y se vuelva parte de nuestras vidas. Los oídos de Dios están abiertos y eso es suficiente para nosotros. 하나님은 우리가 Dios quiere llamarnos a nosotros. 하나님께 부르짖는 기도를 Y es a través de 계속하는 esta oración de la manera en la que nos llama, que Él quiere 가정 que nuestra familia y todo lo que somos, Señor, sea transformado a través de su palabra. Y yo los bendigo para que el tiempo de transformación 누리는 여러분 되시기를 예수 venga a sus vidas en este tiempo. Ahora vamos a aferrarnos a esta palabra y vamos a orar durante un minuto. Señor, en este momento te doy todo lo que soy en oración. Muéstrame cuáles son esas cosas ocultas. Llévame a vivir y a estar restaurado de acuerdo a tu palabra. En este momento vamos a aferrarnos a la palabra y vamos a orar juntos.